Un ecualizador nos permite amplificar o atenuar la amplitud de ciertas frecuencias en el rango audible, como pueden ser las bajas frecuencias, medias frecuencias y altas frecuencias. Sin embargo, si queremos ser más específicos sobre qué frecuencias queremos actuar, lo que necesitamos es un ecualizador gráfico. Este que tengo aquí es de 7 frecuencias o bandas. Y en este video les explicaré cómo funciona y además cómo calcular y añadir más etapas según las frecuencias que deseen. Este es el diagrama esquemático, que en parte tomé del diagrama de un amplificador de potencia de marca Pivio, pero que modifiqué a conveniencia, y lo encuentran en la carpeta del proyecto. Para acceder a ella les dejo un enlace en la descripción del video. Toda la electrónica se alimenta con una fuente de 12 y menos 12 voltios, muy común en este tipo de circuitos. Primero va la etapa de preamplificación, filtrado y protección, donde usa un filtro pasaltas con frecuencia de corte de aproximadamente 14 Hz, que además ajusta la impedancia de entrada a 10 kΩ, que es la usual para entrada de línea. Y también incluye una protección que se activa cuando la señal es mayor en tensión a la fuente, entrando en conducción estos diodos y protegiendo la entrada del amplificador operacional, que es uno de los 4 operacionales que integra el TL074, bastante utilizado en proyectos de audio, configurado en topología de amplificador inversor, con una ganancia que puede ir desde -1 hasta -18.85 según la posición del potenciómetro de ganancia, aunque debido al divisor de tensión formado en la entrada, la ganancia efectiva va entre -0.91 y -17.14. Luego viene la etapa que hace toda la magia, pero la dejaré de lado por ahora porque su explicación es extensa. La salida de esta etapa se conecta a 2 filtros, uno pasa altas seguido de uno pasa bajas. Ambos son Salenky de segundo orden, calculados para frecuencias de corte de 11 Hz y 41 kHz respectivamente. Y por último un potenciómetro maestro, conectado a un seguidor de tensión para acoplar impedancias que después va al conector de salida. Y si lo desean pueden añadir entre la salida del operacional y el conector de salida un resistor de 50 ohmios para acoplar aún mejor las impedancias. Entender cómo funciona esta etapa no es tan intuitivo, pero la verdad es una solución muy elegante que les puedo enseñar de forma sencilla. Veamos cómo. Partamos de un operacional al que le ponemos 2 resistores de un mismo valor, los llamaremos RF de momento, y así como está no se parece a ninguna topología clásica. Ahora se me ocurre añadir un resistor que llamaré RG y que conectaré a un interruptor, logrando que, en una posición, se conecte a la entrada no inversora del operacional, y en la otra posición se conecta a la entrada inversora. En la primera posición, como idealmente por las entradas del operacional no fluye corriente, la tensión que cae en este resistor es 0, y se convierte en un seguidor de tensión. Quiere decir que a la salida tendré lo que ingrese a la entrada, y lo que tengo a la entrada es un divisor de tensión, que disminuye la amplitud de la señal de entrada. Entonces, en resumen, en la primera posición el circuito es un atenuador. En la segunda posición, como idealmente por las entradas del operacional no fluye corriente, la tensión que cae en este resistor es 0 y se convierte en un amplificador no inversor que termina aumentando la amplitud de la señal de entrada. Entonces, en resumen, en la segunda posición el circuito es un amplificador. Para ambos casos, la cantidad de atenuación o amplificación depende de los valores de los componentes. Para la atenuación, la ganancia será RG dividido entre la suma entre RF y RG. Y para la amplificación será 1 más RF dividido entre RG, siguiendo las fórmulas de ganancia de un divisor de tensión y un amplificador no inversor. Usando los valores del diagrama, RF será de 5.6K y RG de 1.1K. De este último luego entenderán el porqué de su valor. Entendido esto, ahora imaginen que RG no es un resistor sino una impedancia, es decir, un componente del cual su magnitud en ohmios varía dependiendo de la frecuencia, y el patrón que sigue es el siguiente. Para una frecuencia en concreto que llamaremos FC y que es justamente la frecuencia sobre la que quiero actuar con el ecualizador, mantiene el valor de 1.1K y conforme nos alejamos de FC, sea hacia arriba o hacia abajo, aumenta hasta teóricamente llegar a infinito. Analizando cada caso, empezando por la primera posición, conforme nos alejamos de FC, la ganancia tenderá a ser 1, y para la segunda posición, conforme nos alejamos de FC, la ganancia también tenderá a ser 1. Entonces, en resumen, si estamos lejos de FC,
sin importar si el interruptor está en una posición u otra, la ganancia será 1, es decir, la señal pasa a través del filtro sin ser modificada, por lo menos en amplitud. Para el segundo caso, es decir, estando sobre FC, si el interruptor está en la primera posición, recordando los valores teóricos mencionados anteriormente, la ganancia será de 0.164 y estando en la segunda posición, la ganancia será de 6.09. Entonces, si estamos dentro de esa frecuencia, según en qué posición ponga el interruptor, la ganancia será mayor a 1 o menor a 1. Es decir, en una posición atenúa y en otra posición amplifica. Y creo que ya se imaginan para dónde vamos. Continuemos conectando un potenciómetro de 100 kiloohmios. El pin 1 va a la entrada no inversora, el pin 2 a la impedancia y el pin 3 a la entrada inversora. Usando el modelo interno del potenciómetro, si lo giro totalmente a la izquierda, la resistencia vista entre el centro y la entrada inversora es máxima, es decir, la entrada inversora virtualmente está desconectada, y la resistencia vista entre el centro y la entrada no inversora es mínima, y es tan pequeña que se puede considerar como un circuito cerrado, simulando la primera posición del interruptor, es decir, actúa como atenuador. Si ahora lo giro totalmente a la derecha, el comportamiento es inverso, es decir, la resistencia vista entre el centro y la entrada no inversora es máxima y la resistencia vista entre el centro y la entrada inversora es mínima, simulando la segunda posición del interruptor, es decir, actúa como amplificador. Dejando de lado los extremos, si ahora lo giro en valores intermedios, puedo justamente moverme en valores de ganancia intermedios entre la atenuación máxima y la amplificación máxima. Por último, necesito reemplazar la impedancia por algún componente o circuito que tenga ese comportamiento en frecuencia, y este es el circuito, que es un filtro pasaaltas Sallen-Key de segundo orden, similar al que se vio cuando expliqué el filtro de salida del circuito. Y ustedes se preguntarán por qué se conecta este filtro aquí, más aún considerando que no aprovecho la señal de salida de ese filtro. Pues resulta que, si reemplazo los valores originales de cada etapa en la fórmula de factor de calidad de esta topología de filtro, el Q, o factor de calidad, es en promedio 3. Y si un filtro de este estilo tiene ese factor de calidad, y miramos el diagrama de Bode de su impedancia de entrada, es decir, viendo la tensión de entrada dividida entre la corriente de entrada, justo para la frecuencia de corte del filtro, la magnitud de la impedancia de entrada es mínima. Y para todos los casos era la misma, 60.9 decibeles, es decir, 1.1K. De hecho, de ahí salieron los 1.1K de los cálculos anteriores. Y para los demás valores de frecuencia, la impedancia aumenta, tal y como lo mencioné anteriormente. Esto es un descubrimiento muy interesante y es lo que hace que este circuito funcione como lo hace. Pero necesitamos unas fórmulas que nos permitan calcularlo, porque no es posible que estas dos condiciones se cumplan usando las fórmulas clásicas del filtro. Para fortuna de los que ven este video, yo me decidí a encontrar estas fórmulas, y en la parte inferior derecha del diagrama ya las tienen disponibles. Pero eso sí, requirió usar mucho análisis de circuitos, funciones de transferencia, diagramas de Bode, ecuaciones de tercer grado, etc. Pero el trabajo valió la pena porque las fórmulas funcionan de maravilla. Y con esto podrán calcular los valores para cualquier frecuencia que deseen. Y ya saben, si ven estas fórmulas en algún otro sitio, ya saben de quién las tomaron prestadas. Los valores de los componentes que vienen por defecto en el diagrama original dan tanto frecuencias como factores de calidad cercanos a los enunciados, pero no son exactos. Sin embargo, con mis fórmulas todo da exacto, aunque claro, tendrán que estandarizar a valores comerciales, pero considero es mejor tener el valor teórico exacto y a partir de ahí, elegir los componentes según qué tanta precisión ustedes necesiten. Para terminar, en el diagrama original se incluían estos capacitores para formar un filtro pasa altas y otro pasa bajas. Y yendo a la esquina inferior derecha, se lee que en cada frecuencia podemos ir desde una ganancia de menos 13.3 decibeles hasta más 13.3 decibeles, para la posición mínima y máxima del potenciómetro. Y eso es todo en cuanto a teoría. Pasando a la práctica, esta es la PCB que diseñé para este proyecto y que mandé a fabricar a JLC PCB. Si desean mandar a fabricar una placa, el proceso que deben seguir es el siguiente. Primero deben entrar a jlcpcb.com y dar clic en Instant Quote. Yo les dejo el enlace en la descripción del video. Luego deben cargar o arrastrar el archivo zip del Gerber del proyecto hacia el botón azul.
y automáticamente analiza el archivo para conocer información necesaria para fabricarla. Tanto la cantidad de PCBs como el grosor y el color son al gusto. Yo elegí 5 1.6 milímetros, que es el estándar, y en color azul. Por último, se debe dar clic en Save to Cart y solo resta poner los datos de envío y facturación. Agradezco a JLC PCB por patrocinar este video. Después de ensamblar la placa, este es el resultado. Para optimizar espacio, decidí diseñar la placa con SMD y poner potenciómetros deslizables pequeñitos sobre los componentes, que le dan una mejor estética a este tipo de ecualizadores. Pero debí ponerlos en la otra capa, sinceramente no sé por qué no lo hice de esa forma. Y de hecho tuve que soldarlos con cierta separación de la placa, porque los componentes no permitían que entraran bien. Además, como no tenía la librería adecuada, algunos quedaron en posición inversa, en fin, un desastre. Pero esto es un error de PCB, porque el circuito igualmente funciona. Gracias a esto no considero que sea buena idea darles el Gerber de esta placa en concreto, pero déjenme en los comentarios qué les gustaría que tuviera el circuito, aparte de corregir mis errores, para diseñarles una placa que sí funcione como debe y hacer otro video para ese proyecto, empezando por si lo quieren en SMD o en TrueHall, y si quieren que siga usando potenciómetros deslizables o mejor usar de los típicos, porque entiendo que los deslizables suelen ser costosos y difíciles de encontrar. Además existen de muchos tamaños y formas diferentes, por lo tanto hacer una PCB universal se hace complicado. Dejando eso de lado, en la capa inferior tengo conectores de entrada de audio, alimentación y salida de audio con sus respectivas etiquetas para que identifiquen correctamente todas las conexiones. Usando una fuente lineal sencilla para 12, 5, -5 y -12 voltios que hice hace unos años, alimento el circuito con +12 y -12 voltios. Y lo primero será ver el comportamiento del filtro en el osciloscopio. Voy a aplicar una señal seno de 1 kHz y dejaré todos los potenciómetros al centro. Primero voy con el de ganancia, que me permite aumentar o disminuir la amplitud de la señal que irá a los filtros, y como ven funciona correctamente. Ahora, dejando la ganancia máxima, ajusto el potenciómetro de volumen maestro, y nuevamente funciona correctamente. Todo esto dejando de lado el orden invertido del deslizador del potenciómetro, claro está. Si se me ocurre mover el potenciómetro de 1 kHz de un extremo a otro, la amplitud varía de forma acorde, y si hago lo mismo con los potenciómetros de otras frecuencias, solo los que están más cerca a esta frecuencia afectan un poco a la señal. Esto debido a que los filtros no tienen un factor de calidad demasiado alto, pero en teoría podríamos cambiarlo para mejorar ese aspecto. Puede ser una buena modificación para el posible siguiente video del que les hablé anteriormente. Como sé que lo que más les interesa es el cómo el circuito afecta a la música, aquí les dejo unas cuantas pruebas de sonido, usando el mini amplificador clase AB que usé en el video de explicación sobre cómo funcionan estos amplificadores desde cero. En las tarjetas se los dejo por si aún no lo han visto. Muy bien, tengo la fuente de alimentación que alimenta el ecualizador, fuente de alimentación que alimenta el amplificador, señal de salida del ecualizador conectada a entrada del amplificador, mi grabadora de ambiente apuntando directamente al parlante y la ganancia está al máximo, volumen al máximo y todas las frecuencias al mínimo. Voy a ir subiendo cada una de las frecuencias por individual, empezando por la más aguda para que puedan escuchar el efecto. Como muy probablemente pudieron apreciar, la última frecuencia prácticamente no ofrece ninguna diferencia y la razón es muy simple. La frecuencia de corte del crossover que tiene este parlante por dentro está por fuera de esos 63 Hz, pero en teoría igualmente funciona. Y por último voy a hacer una prueba con ruido blanco, pero esta vez todos los potenciómetros estarán a la mitad e iré tanto aumentando como disminuyendo la amplitud de cada una de las frecuencias.
En cuanto al desempeño, dejo a su criterio si tiene uno bueno o malo, y los invito a dejar su opinión en los comentarios. Por mi parte, creo que cumple con su tarea sin ser excesivamente invasivo, es decir, los cambios son sutiles, pero esto puede cambiar si modifican la ganancia variando los valores de RF. Y claro, todos estos comentarios son los que espero recibir para poder diseñarles algo que sea de la mayor utilidad posible para todos. Por ahora me despido. Espero les haya sido útil y puedan hacer experimentos con este circuito. Les habló Juan de Mundo Electrónica y les recomiendo seguirme en todas mis redes sociales para aprender más electrónica. Chaito.